a todos y todas, sean bienvenidos a la clase de matemática de sexto grado. Les saluda la profesora Martina de Chávez. El contenido a desarrollar es el 1.3, volumen de un prisma, parte 1. El desarrollo de esta clase tiene como propósito determinar o encontrar el volumen de un prisma rectangular, multiplicando la cantidad de cubos que tiene la primera capa por el número de capas. Altura del prisma. Ejemplo, ¿cómo calcular el volumen del siguiente prisma rectangular? Y ahí tenemos las figuras que nos dan. Tenemos para comenzar acá, tenemos un prisma tiene las siguientes dimensiones. Tenemos largo, este es el ancho y acá es la altura. Largo, ancho y altura. Luego tenemos el siguiente cuerpo geométrico y es un prisma y tiene acá de largo 3 centímetros, de ancho 2 centímetros y de altura 4 centímetros. Entonces acá lo vemos que no está dividido el prisma. Y nos preguntan, ¿cuántos cubos de 1 centímetro de lado caben en la primera capa? Entonces, en la primera capa hay en largo 3 centímetros. Si cada cubo es de 1 centímetro, entonces hay 3 cubos de 1 centímetro cada uno. El ancho 2 centímetros, por lo tanto hay 2 cubos, porque cada cubo mide 1 centímetro. Entonces, si la pregunta dice cuántos cubos de 1 centímetro de lado caben en la primera capa, entonces vamos a multiplicar 3 por 2. Al multiplicar 3 por 2 nos va a dar 6 centímetros, o sea, 6 cubos. La primera capa está formada por 6 cubos. Luego la pregunta B nos dice, ¿cuántas capas hay? La altura del prisma rectangular es de 4 centímetros. Acá nos dan la altura de 4. Y acá, si vemos acá nos está indicando cuántas capas hay. Tenemos 1, 2, 3, 4. Tiene 4 capas. Por lo tanto, y cada cubo mide 1 centímetro. Hay 4 centímetros de altura. Y en cada capa tiene 6 cubos. Entonces, acá tiene 3 y 2, lo multiplicamos y nos dio 6 cubos. Por lo tanto, cada capa está formada por 6 cubos. Y son 4 capas, porque de altura el prisma tiene 4 centímetros. Entonces acá decimos, la pregunta que nos hace es ¿cuántas capas hay? La altura del prisma rectangular es de 4 centímetros. Entonces hay 4 capas. La respuesta es 4 capas. C. ¿Cuál es el volumen del prisma rectangular? Para encontrar el volumen, lo que hacemos es volumen, número de cubos de la primera capa por número de capas. Entonces encontramos el volumen. Volumen va a ser igual. Número de cubos, 6. 6 cubos, o sea 6 centímetros, por número de capas. Altura 4 centímetros, 4 capas. 4 centímetros. Acá centímetro por centímetro, centímetro cúbico. Entonces tenemos ahí, vamos a encontrar el volumen de este prisma. Y nos quedaría acá 6 centímetros cuadrados por 4 centímetros. Volumen va a ser igual a multiplicar el número de cubos por las 4 capas, o sea, los 4 centímetros de altura. 6 por 4 nos da 24 centímetros cuadrados por centímetros, centímetros cúbicos, porque es volumen y el volumen viene dado en centímetros cúbicos. Ahí hemos encontrado el volumen de este prisma. Este prisma que aquí nos están señalando las capas. Bien, en conclusión, para determinar el volumen de un prisma rectangular o un cubo, no es necesario contar todos los cubos que lo forman. Basta con multiplicar el número de cubos de 1 centímetro de lado
de la primera capa por el número de capas. Luego vamos a desarrollar otro ejemplo. Entonces, volumen del prisma rectangular es igual al número de cubos en la primera capa por número de capas. Ejemplo, desarrollamos otro ejemplo para encontrar el volumen de otro prisma. Vamos a otro ejemplo y dice, observa el prisma rectangular y responde. A. ¿Cuántos cubos de 1 centímetro de lado hay en la primera capa? Y tenemos allá, aquí uno de los prismas rectangulares. Y vamos a ver cuántos cubos hay en la primera capa. 1, 2, 3. Tenemos ahí 3 de largo y 2 de ancho. Entonces, 3 vamos a encontrar acá. En la primera capa tenemos 3 centímetros por 2 centímetros igual a 6. 6 centímetros cuadrados, o sea, 6 cubos. 6 cubos. Literal B. ¿Cuántas capas hay? ¿Cuántas capas hay? Si el prisma tiene de altura, acá nos dan altura 5 centímetros. Si el prisma tiene de altura 5 centímetros, entonces tiene 5 capas. Literal C. En el C nos dicen cuál es el volumen del prisma. ¿Cuál es el volumen del prisma? Entonces, para encontrar el volumen va a ser igual a multiplicar los cubos que hay en la primera capa por el número de capas. Número de cubos de la primera capa por número de capas. Entonces el volumen va a ser igual. En la primera capa encontramos 6 cubos. 6 centímetros cuadrados por ¿cuántas capas? Y aquí decíamos que tiene 5 capas, 5 centímetros de altura. Entonces el volumen va a ser igual a multiplicar 6 por 5, nos va a dar 30 centímetros cuadrados por centímetro, nos da centímetros cúbicos. Y ahí hemos encontrado el volumen del primer prisma. Vamos a encontrar el volumen del segundo prisma. Tenemos acá, segundo prisma. ¿Cuántos cubos de 1 centímetro de lado hay en la primera capa? Vamos a ver, acá tenemos 1 de ancho y 1 centímetro de ancho y 3 de largo. Entonces vamos a multiplicar 1 o 3 por 1. Hay 3 cubos de largo y 1 de ancho. Entonces 3 centímetros por 1 centímetro igual a 3 centímetros cuadrados. Entonces, o sea, hay 3 cubos. En la primera capa hay 3 cubos. Luego dice, ¿cuántas capas hay? ¿Cuántas capas hay? Ese sería el B. Tenemos literal A, literal B. ¿Cuántas capas hay? Vamos a ver cuántas. La altura nos dan 4 centímetros. Por lo tanto, hay 4 capas.
Si la altura del prisma es de 4 centímetros, si la altura del prisma es de 4 centímetros, entonces el prisma tiene 4 capas. Tiene 4 capas. C. ¿Cuál es el volumen del prisma? ¿Cuál es el volumen del prisma? El volumen del prisma es igual al número de cubos de la primera capa por número de capas. Volumen es igual número de cubos de la primera capa, que es 3 centímetros cuadrados o 3 cubos, por el número de capas, que es 4 centímetros. 4 capas, igual volumen 3 por 4, 12 centímetros cuadrados por centímetros, centímetros cúbicos. Ahí hemos encontrado el volumen del segundo prisma, que es este. De altura 4, de ancho tiene 1 centímetro, de largo 3 centímetros. Por lo tanto, la primera capa está formada por 3 cubos o 3 centímetros. 3 centímetros cuadrados. Hasta acá ha llegado el desarrollo de la clase 1.3, volumen de un prisma, parte 1. Espero que lo hayan entendido. Gracias por la atención prestada y nos vemos en la siguiente clase.